Usamos inteligencia artificial para recrear a una activista feminista extrema radical inspirada en Dworkin y McKinnon y a un académico antifeminista especializado en sociología de la familia y estudios de masculinidades. Los enfrentamos cara a cara en un debate sobre poder, género y políticas públicas. Para encender todavía más la discusión, 6 modelos de IA actúan como jueces, calificando cada intervención del 0 al 100, según estos 10 criterios exclusivos. Si quieres el desglose completo de cada criterio, revisa la descripción del vídeo. Recuerda, el juez final eres tú, pero solo si ves el debate completo. El debate comienza con la primera pregunta al feminista. ¿Existe algún ámbito social, por pequeño que sea, donde el patriarcado no sea la causa principal de la desigualdad? Esa pregunta es, en sí misma, una trampa patriarcal. Es un intento burdo de buscar una grieta en una verdad que es monolítica, de pedirle a la víctima que señale un rincón de la celda donde no se sienta prisionera. La respuesta es un rotundo y absoluto no. Pretender que existe un espacio libre de patriarcado es de una ingenuidad insultante o, peor aún, de una complicidad maliciosa. El patriarcado no es un ingrediente más en la sopa de la desigualdad, es el caldo mismo. Es el sistema operativo invisible que corre por debajo de absolutamente todo. ¿Hablamos de ciencia? Construida sobre la exclusión histórica de las mujeres y la validación de la objetividad masculina. Hablamos de lenguaje, el masculino genérico nos borra a diario. Hablamos de economía, la brecha salarial, el techo de cristal y la feminización de la pobreza son sus síntomas más evidentes. Hablamos de la familia, es el núcleo primario de adoctrinamiento patriarcal. Incluso cuando los hombres sufren es por el patriarcado. Son mayoría en las guerras. Es el rol de macho proveedor y protector que los vuelve carne de cañón desechable. El patriarcado no solo nos oprime a nosotras, a ellos los mutila emocionalmente y los destruye. Así que no hay escapatoria. No hay un solo ámbito que no esté podrido hasta la médula por la lógica patriarcal. Buscar esa excepción es como preguntarle a un pez si hay algún lugar en el océano donde no haya agua. Es una pregunta absurda diseñada para negar la realidad de nuestra opresión. El patriarcado lo es todo, lo infecta todo. Punto. Escuchar esta letanía es, en términos académicos, fascinante. Suena menos a un análisis empírico que al eco de un dogma, una falacia monocausal que encuentra un espectro llamado patriarcado. Lo erige en causa de todo, desde la brecha salarial hasta los atascos de tráfico, y así evita contrastar hipótesis con datos falsables. Invocado con esa elasticidad, el término se vuelve inmunizado contra toda refutación. Si las mujeres ganan menos, es patriarcado. Si los hombres mueren antes, siguen siendo víctimas del mismo patriarcado. Si un varón abre la puerta, comete micromachismo, y si no la abre, exhibe indiferencia machista. Frente a esa explicación totalizante, la evidencia apunta a factores múltiples y medibles. Por un lado, diferencias promedio y recurrentes en intereses y prioridades, documentadas por psicología evolutiva y estudios longitudinales, que hacen que, en agregados poblacionales, más hombres opten por industrias STEM y más mujeres por profesiones de cuidado, aun en países con políticas igualitaristas avanzadas. Por otro, un Estado que de existir para privilegiar a los varones, lo hace de manera sorprendentemente incompetente, pues ellos conforman el 95% de las muertes laborales, el 80% de las personas sin hogar, y reciben sentencias un 63% más largas por delitos equivalentes, además de perder sistemáticamente custodias en tribunales de familia. A todo ello se suma la presión competitiva sobre los hombres, ligada a la hipergamia femenina descrita por la biología evolutiva. La preferencia femenina por parejas de mayor estatus y recursos, un rasgo adaptativo, no una conspiración masculina, que impulsa dinámicas de provisión intensas y a veces autodestructivas. Llamar patriarcado a ese entretejido de biología, economía y decisiones individuales es, por tanto, reducir la complejidad a un fantasma explicativo que, lejos de alumbrar soluciones, nubla la vista frente a los problemas concretos que afectan de modo diferente, y a menudo complementario, a mujeres y hombres. Las estadísticas crudas muestran
una diferencia, pero muchos análisis la reducen significativamente al controlar variables como horas trabajadas, sector, experiencia o peligrosidad del puesto. La pregunta es, ¿por qué persiste una brecha salarial, aunque sea menor, incluso después de que los economistas intentan igualar estadísticamente a hombres y mujeres? ¿Qué es ese residuo que no logran explicar? Ese residuo, me encanta cómo lo llaman. Es la maniobra más perversa del argumentario machista, coger la montaña de nuestra opresión económica, trocearla con estadísticas hasta que parece un montoncito de arena y luego preguntarnos con falsa inocencia, ¿qué es esta arenilla? Esa arenilla es el veneno puro, es el patriarcado en su forma más destilada, es el impuesto que pagamos por ser mujeres. Controlar por variables es un juego de trileros estadístico. Controlan por sector. ¿Y quién nos socializa desde niñas para ir a sectores de cuidados, peor pagados, mientras a ellos los empujan a las ingenierías? ¿Controlan por horas trabajadas? ¿Y quién nos carga con la doble y triple jornada no remunerada del hogar y los hijos que nos impide hacer horas extra? ¿Controlan por experiencia? ¿Y quién nos penaliza con el precipicio maternal que nos saca del mercado laboral o nos degrada si decidimos ser madres? Esas variables no son neutras, son el mecanismo mismo de la opresión. Ajustar por ellas es como decir que un prisionero es libre porque le has restado el tiempo que pasa durmiendo en su celda. Es absurdo. Y ese residuo que queda después de su maquillaje estadístico es la discriminación directa y brutal. Es el empleador que, ante dos currículums idénticos, elige al hombre porque ella se quedará embarazada. Es la penalización por simpatía. Si negociamos duro, somos unas brujas. Si somos dóciles, nos pagan menos. Es la red de amigotes masculina que se promocionan entre ellos. Ese residuo es la prueba del delito, no un misterio académico. Es la bofetada final que nos dice, incluso siendo idéntica a un hombre en todo lo medible, seguirás valiendo menos, porque eres mujer. Es revelador que, una vez descartada la fábula del 77%, una cifra tan toscamente manipulada, que debería sonrojar a cualquiera que aún la esgrima, el propio adversario reconozca que, tras controlar las variables relevantes, la brecha salarial real se reduce a un margen mínimo. Con eso, el 95% de la discusión queda resuelto. El paso siguiente exige ciencia, no consignas, y ahí aparece la falacia de la ignorancia. Si el último 3-5% no encaja en mis modelos, debe de ser discriminación. Esa conclusión es pereza intelectual. Ese residuo, lejos de ser veneno patriarcal, refleja factores sutiles que los panfletos omiten, porque derriban la narrativa victimista. Datos longitudinales sobre personalidad confirman que los hombres, promediando menor amabilidad, negocian sueldos con más agresividad y compiten abiertamente por ascensos, lo que compone diferencias acumulativas de ingresos. La mayor tolerancia masculina al riesgo y a tareas nocturnas, peligrosas o físicamente extenuantes, conlleva primas salariales que los modelos típicos no capturan. Y la hipergamia persistente, la preferencia femenina, también documentada evolutivamente por parejas con igual o mayor estatus económico, impulsa a muchos varones a maximizar ganancias a costa de su equilibrio vital. La prueba empírica de que no existe un complot misógino es que, en múltiples áreas metropolitanas de Occidente, las mujeres jóvenes, solteras y sin hijos ya superan los ingresos de sus pares masculinos. Un fenómeno imposible bajo un patriarcado que supuestamente las ahoga. Ese diferencial final, por tanto, no es un impuesto por ser mujer, sino el reflejo de elecciones, prioridades y estrategias vitales medias distintas. Atribuirlo a una conspiración misógina global no solo es inexacto, sino que degrada la agencia y la libertad de las propias mujeres. Pasemos a un tema que divide incluso al propio movimiento feminista: la prostitución. Hay mujeres que afirman ejercerla por elección propia, que la consideran un trabajo y exigen derechos laborales. La pregunta es, ¿debe abolirse la prostitución, incluso si eso significa ir en contra de la voluntad declarada de mujeres que afirman elegirla libremente?
Esa pregunta es el corazón de la ceguera liberal y la coartada perfecta del patriarcado. Llamar elección a la desesperación es una obscenidad. ¿Qué elección es esa? La elección entre la pobreza o alquilar tu cuerpo como un trastero para la eyaculación masculina. La elección entre la exclusión social o convertirte en una mercancía con orificios disponibles. Basta de eufemismos. La prostitución no es un trabajo. Es la piedra angular del patriarcado, la práctica que enseña la lección más básica y brutal a los hombres, que los cuerpos de las mujeres se pueden comprar, que nuestro consentimiento es un producto con precio, es la afirmación de que somos, en última instancia, un objeto de consumo. Una mujer que dice elegir la prostitución es una víctima con el síndrome de Estocolmo, que ha interiorizado tanto la lógica de su opresor que la llama libertad. No la juzgamos a ella, la defendemos. Juzgamos al sistema que no le dejó otra salida y al hombre, al putero, que paga para participar en ese ritual de dominación. Así que la respuesta es un sí rotundo, mayúsculo y sin fisuras. Se debe abolir la prostitución. Pero que quede claro, abolir la prostitución no es perseguir a la mujer prostituida, es perseguir al proxeneta y sobre todo al cliente, es cortar la demanda, es educar a los hombres para que entiendan que no tienen derecho a comprarnos. Hablar de trabajo sexual es una fantasía neoliberal que disfraza la violencia de emprendimiento. Es como si un esclavo pidiera mejores condiciones en la plantación en lugar de la abolición de la esclavitud. No queremos jaulas más cómodas, queremos dinamitar la jaula. El derecho de un hombre a comprar el cuerpo de una mujer no es, ni será jamás, un derecho legítimo. La arenga abolicionista que acabamos de oír oculta, tras una pátina de justicia social, el mismo puritanismo de antaño. Proclama mi cuerpo, mi elección, pero solo si la elección coincide con su dogma, lo que revela una hipocresía colosal. Para sostenerla, fusiona maliciosamente la trata, un crimen que todos condenamos, con el trabajo sexual libremente pactado entre adultos, generando pánico moral y cerrando el paso al debate racional. Trata además a las propias mujeres como criaturas incapaces, explicándoles que si venden sexo lo hacen por falsa conciencia, un paternalismo insultante que niega su agencia. Donde se prohíbe la prostitución, la evidencia criminológica muestra que el mercado no desaparece, sino que se hunde en la clandestinidad, entregando a las trabajadoras a proxenetas y policías corruptos, sin cobertura sanitaria, fiscal ni legal. La supuesta protección las expone a más violencia y explotación. Bajo esta cruzada no late un interés genuino por la seguridad o los derechos laborales, sino un profundo asco hacia la sexualidad cuando se monetiza fuera del molde ideológico de turno. Es el neovictorianismo de la izquierda, más obsesionado con borrar a las putas del mapa que con garantizarles condiciones dignas. La auténtica emancipación, en cambio, consiste en respetar la libertad de las mujeres, aun cuando sus decisiones incomoden, y proveer el marco legal que las proteja, no en imponerles una virtud estatal que convierte la vida de las más vulnerables en un infierno clandestino. Llegamos a uno de los puntos más delicados. El asesinato de mujeres a manos de sus parejas o exparejas es una lacra, pero la solución legal es objeto de un intenso debate. La pregunta para usted es, ¿no es fundamentalmente injusto y una violación del principio de igualdad ante la ley crear una figura penal específica como el feminicidio o femicidio, tratando un asesinato de forma distinta por el género de la víctima? Injusto. ¿Qué palabra tan cómoda usan los privilegiados? ¿Sabe lo que es injusto? Que nos maten por ser mujeres, que nos maten por decir no, por querer ser libres, por dejar una relación. Eso es injusto. Crear la figura del feminicidio no es una injusticia, es una necesidad forense y política. Es llamar a las cosas por su nombre, es dejar de blanquear el terrorismo machista. Llamarlo simplemente homicidio es como de llamar desacuerdo laboral a la esclavitud. Es un insulto a la memoria de las víctimas y una ceguera voluntaria ante el fenómeno. Un feminicidio no es un asesinato cualquiera. El móvil no es el dinero de un robo, no es una pelea de bar. El móvil es la misoginia, el odio, el sentido de propiedad del hombre sobre el cuerpo y la vida de la mujer. Es la culminación de un proceso de violencia que empieza con el control, sigue con los insultos, las palizas y termina con la muerte. Es la firma del patriarcado en el cadáver de una mujer
¿Igualdad ante la ley? Por favor, ¿qué igualdad hay cuando el sistema está diseñado por y para hombres? La igualdad formal es la mayor trampa para perpetuar la desigualdad real. Cuando un grupo es sistemáticamente cazado, asesinado y violentado por una razón específica, la ley debe reconocer esa especificidad. Ya lo hace con los crímenes de odio por racismo u homofobia. ¿O es que el odio a las mujeres no cuenta? Tipificar el feminicidio es un acto de justicia reparadora, es decirle a la sociedad: esto no es normal, esto es un crimen de poder, y lo vamos a nombrar, a visibilizar y a castigar con toda la fuerza del Estado. Negarlo es ser cómplice, es querer que sigamos siendo una cifra anónima en la estadística de homicidios, escondiendo la guerra que se libra contra nosotras en nuestros propios hogares. Lo que acabamos de oír es pura pirotecnia emotiva. Un discurso cargado de agravio que, bajo la luz de un análisis jurídico riguroso, se desploma y revela una defensa encendida de la barbarie legal. Tipificar el feminicidio no solo fractura el principio de igualdad y universalidad que sustenta nuestro sistema penal. La ley debe proteger el bien jurídico vida sin distinciones. Una vida es una vida y punto. Sino que además introduce una jerarquía de víctimas, donde la muerte de una mujer a manos de un varón recibiría un trato privilegiado frente a la, estadísticamente mucho más frecuente, muerte de un hombre a manos de otro hombre, o incluso frente a la de un varón asesinado por una mujer. Este desliz nos arrastra del derecho penal de acto, que juzga matar a otro, al derecho penal de autor, que etiqueta al acusado por lo que es, un hombre presumiblemente misógino, y nos acerca peligrosamente a los delitos de pensamiento. Más grave aún, la figura resulta redundante e innecesaria, porque los códigos actuales ya incorporan agravantes como parentesco, alevosía, ensañamiento o premeditación, suficientes para endurecer condenas en crímenes especialmente salvajes, sin inventar categorías basadas en género que solo funcionan como pancartas políticas. Y es ineficaz. La evidencia empírica demuestra que estas normas simbólicas no disuaden al asesino, pero sí politizan la justicia y corrompen la universalidad del derecho. El Código Penal deja de ser un instrumento de equidad para convertirse en un manifiesto ideológico. En nombre de proteger a las mujeres, se sacrifica el principio fundamental que garantiza la misma protección a todos los ciudadanos, erosionando la confianza en la ley y sembrando el terreno para una justicia desigual que, lejos de salvar vidas, erosiona el cimiento de la convivencia democrática. Los colectivos de padres denuncian un sistema que, según ellos, les discrimina sistemáticamente en los procesos de divorcio, especialmente en la asignación de la custodia y la imposición de pensiones. La pregunta es, ¿está la justicia de familia sesgada contra los hombres? ¿O sus decisiones simplemente buscan proteger el interés superior del menor, que suele coincidir con la madre como cuidadora principal? ¿Discriminación? Los hombres discriminados en un sistema que ellos crearon y que se cimienta sobre la esclavitud doméstica de las mujeres. Hay que tener la cara de cemento armado. Ese lloriqueo es la mayor muestra del privilegio masculino, el privilegio de no haber hecho nada y exigirlo todo. Vamos a ser claras. ¿Quién, durante el matrimonio, renuncia a su carrera, pide reducciones de jornada, se ocupa de las fiebres a las 3 de la mañana, va a las reuniones del colegio y organiza la logística familiar? Nosotras. El sistema patriarcal nos asigna ese rol no remunerado y nos castiga por él. La justicia, por una vez, no hace más que constatar una realidad aplastante. Las madres son, en la inmensa mayoría de los casos, las cuidadoras principales. No es un premio, es la factura de nuestro sacrificio. La custodia para la madre no es discriminación contra el hombre. Es el reconocimiento de un trabajo invisible que él se negó a hacer. Y la pensión alimenticia no es un castigo, es una miserable compensación por el empobrecimiento que sufrimos al dedicarnos a criar a sus hijos. Hombres que se quejan de pagar una pensión son los mismos que no tienen problema en gastar ese dinero en un coche nuevo o en vacaciones. Y seamos más honestas todavía, esa repentina pasión por la custodia compartida que les entra a muchos hombres al divorciarse no es amor paternal, es violencia económica. Es una estrategia legal para no pagar la pensión y para seguir controlando la vida de su exmujer. Es un arma arrojadiza, así que no, el sistema no discrimina a los hombres.
El sistema les pide, por primera vez en su vida, una mínima parte de la responsabilidad que nosotras hemos cargado solas durante años, y ante esa mínima exigencia se visten de víctimas. Es patético y ofensivo. Lo que acabamos de oír es un tapiz de falacias emotivas que ignora por completo la realidad jurídica y humana. Una apología de un sistema abiertamente ginocentrista que arrasa con los derechos de hombres y niños. Los datos, no los eslóganes, lo dejan al descubierto. Primero, la presunción de inocencia se volatiliza. Basta con una denuncia de violencia de género, muchas veces lanzada estratégicamente al iniciar un divorcio, para que un padre sea expulsado de su hogar y separado de sus hijos sin pruebas ni juicio. Una distorsión grotesca de los derechos fundamentales. Después, ese mismo hombre es reducido a cajero automático desechable. La ley le extrae recursos bajo amenaza de cárcel por impago, una de las pocas deudas que aún conllevan prisión. Mientras le niega el derecho más básico, el de criar a sus hijos. No por casualidad, en más del 80% de los pleitos contenciosos, la custodia se adjudica a la madre, perpetuando un sesgo sexista que se disfraza de protección. El llamado interés superior del menor exige la presencia activa de ambos progenitores. La literatura psicológica es concluyente al respecto. Pero el sistema mutila ese vínculo al demonizar al padre como inherentemente peligroso o incompetente. Las consecuencias son devastadoras. La tasa de autoeliminación masculino se dispara tras procesos de divorcio contenciosos, cuando muchos hombres lo pierden todo: hijos, hogar, la mitad de sus ingresos y la presunción de inocencia, y se ven atrapados en un matadero legal y financiero. Este entramado no promueve responsabilidad ni igualdad. Opera como máquina de venganza ideológica que utiliza a los niños como rehenes y al Estado como verdugo, demostrando que cierto feminismo hegemónico no busca equidad, sino transferencia de poder a cualquier precio. Le pregunto directamente, para una mujer que ha sufrido violencia machista y busca refugio, un espacio donde sentirse a salvo de todo lo que representa el cuerpo masculino, ¿por qué negar el acceso a ese refugio a una mujer trans, que biológicamente es un varón? ¿No debería considerarse un acto de discriminación o transfobia? Llamar a eso discriminación es el último y más retorcido truco del patriarcado. Usar el lenguaje de los derechos para forzarnos a abrir nuestras últimas trincheras al enemigo. Es el caballo de Troya de la ideología queer para destruir el feminismo desde dentro. Seamos radicalmente honestas, ser mujer no es un sentimiento, ni un disfraz, ni una identidad autopercibida. Es una realidad biológica y material, una experiencia de opresión vivida desde el nacimiento en un cuerpo de hembra humana. Nadie que ha sido socializado como varón, con los privilegios y la estructura corporal de un varón, puede reclamar esa experiencia. Un refugio para mujeres maltratadas es un santuario, un lugar para sanar del terror infligido por cuerpos de varón. La presencia de un cuerpo biológicamente masculino, sin importar cómo se identifique esa persona, es en sí misma una fuente de terror para una mujer traumatizada. Es un recordatorio andante de su agresor. Su seguridad psicológica y física es nuestra única prioridad. Punto. Esto no es transfobia, es la definición de fronteras, es el derecho de las mujeres como clase sexual oprimida a tener espacios propios, libres de la clase sexual que nos oprime. Negar esto es exigirnos que antepongamos los sentimientos de un varón a la seguridad de una mujer superviviente de violación. Es una exigencia monstruosa. La palabra mujer no es un paraguas vacío que cualquiera puede reclamar. Tiene un significado político, anclado en la biología. Diluirla para incluir a varones es el acto final del borrado de las mujeres. Así que no es discriminación, es autodefensa feminista, es proteger a las más vulnerables de las vulnerables, y no pediremos perdón por ello. Es absolutamente fascinante. Un espectáculo digno de estudio. Contemplar al feminismo, que durante 50 años nos taladró con que el género es un constructo social y la biología no determina tu destino. Ahora aferrarse a los cromosomas dense como si fueran las tablas de la ley. Es una implosión ideológica en tiempo real. Lo que acabamos de escuchar no es un argumento, es un grito de pánico de una ideología que se devora a sí misma.
Es la disonancia cognitiva en estado puro. Primero, expone la gran mentira. Si el patriarcado es un sistema de poder social y no biológico, como repiten sin cesar, entonces una persona socializada como mujer es funcionalmente una mujer, pero no. Resulta que, cuando les conviene, la biología de repente es el destino. El feminismo se revela no como una teoría social, sino como un club exclusivista basado en la genitalidad. Demuestra su naturaleza autoritaria. El feminismo no busca liberar a nadie. Busca definir quién merece ser parte del club de las oprimidas. Han creado una jerarquía de victimismo donde ellas, las nacidas mujeres, son la aristocracia, y las mujeres trans son plebeyas que deben quedarse fuera. Es una política de pureza ideológica digna de un culto. Tercero, y esto es lo más delicioso desde un punto de vista crítico, es la demostración perfecta de que las políticas de identidad siempre acaban en un canibalismo interno. La misma lógica que usan para atacar a los hombres ahora es usada por un subgrupo para atacar a otro. El arma del privilegio se vuelve contra ellas. Acusan a las mujeres trans de tener privilegio masculino. Así que, para responder a la pregunta desde la lógica, claro que es discriminación. Es definir los derechos de una persona basándose en sus características de nacimiento, algo que supuestamente combatían. Lo irónico es que en su afán de excluir, se han convertido en aquello que juraron destruir, esencialistas biológicos reaccionarios. No es autodefensa. Es la guerra civil de la izquierda, y es un espectáculo formidable. El concepto de masculinidad tóxica se ha vuelto omnipresente. Describe un conjunto de actitudes y comportamientos asociados a los hombres considerados perjudiciales. Sin embargo, sus críticos argumentan que es una etiqueta que patologiza la masculinidad en sí. Mi pregunta es, ¿hay alguna línea que separe la masculinidad tradicional de la tóxica? ¿O es que toda conducta masculina competitiva, estoica o dominante es, en su raíz, opresiva y por lo tanto tóxica por definición? La distinción entre masculinidad tradicional y tóxica es una cortina de humo, un tranquilizante que los hombres se recetan a sí mismos para no tener que mirarse al espejo. La masculinidad, tal y como la construye el patriarcado, es tóxica en su código fuente. No es un defecto, es una característica del sistema. Competencia no es un juego inocente, es la socialización para la guerra. Es aprender a ver al otro hombre, una mujer, la naturaleza, como un obstáculo a ser derrotado, un territorio a ser conquistado. En la oficina es pisar a una compañera para un ascenso. En la calle es un piropo para marcar territorio. En la cama puede ser la antesala de una violación. Es la lógica depredadora. ¿Estoicismo? No es fortaleza, es mutilación emocional. Es la prohibición de la vulnerabilidad, lo que convierte a los hombres en bombas de tiempo incapaces de procesar su dolor si no es a través de la ira o la violencia. Es la razón por la que se quitan más su último aliento y por la que maltratan, porque no tienen otro lenguaje para su sufrimiento. Dominancia es la definición misma de la opresión. Es la creencia inherente de que tienen derecho a ocupar más espacio, a hablar más alto, a que su opinión valga más, a liderar por el mero hecho de ser hombres. No hay una masculinidad sana que rescatar del patriarcado, porque el patriarcado es el manual de instrucciones de esa masculinidad. Intentar separar lo tóxico de lo tradicional es como intentar sacar la humedad del agua. Son la misma cosa. La única masculinidad no opresiva es la que se deconstruye por completo, la que renuncia a todos sus privilegios. Todo lo demás es y siempre será una herramienta de nuestra opresión. Lo escuchado ejemplifica la patologización totalizante. Esa manía de tomar los peores comportamientos de un colectivo, declararlos su esencia y exigir extirparlos. Cruzada ideológica pura, no análisis. La masculinidad no es una enfermedad. Los rasgos que se caricaturizan como tóxicos son los cimientos mismos de la civilización. La competencia masculina ha impulsado rascacielos, vacunas y misiones espaciales. Demonizarla equivale a celebrar el estancamiento. El estoicismo, rebautizado mutilación emocional, es la fortaleza que permite a un bombero entrar en llamas o a un cirujano mantener pulso firme.
Sin hombres capaces de esa calma, la sociedad colapsa, y la dominancia, confundida maliciosamente con tiranía, es en su versión virtuosa liderazgo responsable, la voluntad de asumir riesgos, de proteger y proveer, la ética del capitán que se hunde con su barco. El eslogan masculinidad tóxica opera como castración psicológica. Inculca vergüenza por impulsos básicos y constructivos, no para sanar a los hombres, sino para domesticarlos, volverlos pasivos y culpables por existir. El resultado no sería igualdad, sino una sociedad anémica, sin ímpetu ni seguridad, gobernada por un resentimiento que demoniza la energía vital que históricamente nos ha hecho avanzar. Hemos hablado de problemas actuales, pero ¿cuál es el objetivo final? Si las cuotas y la paridad forzada son solo herramientas temporales, como muchos sostienen, ¿cuál es la visión utópica? ¿Hacia dónde debería evolucionar la relación entre los géneros para que podamos decir, hemos alcanzado la verdadera igualdad sin necesidad de intervención estatal o ingeniería social? ¿Evolucionar sin intervención? ¿Alcanzar la igualdad en el sistema actual? Esa pregunta es la fantasía liberal más peligrosa de todas. Es como preguntarle a un esclavo cómo piensa llegar a ser libre sin abolir la esclavitud. No se puede. El objetivo no es alcanzar la igualdad dentro del patriarcado. El objetivo es demoler el edificio entero. La meta no es que haya 50% de mujeres en los consejos de administración de empresas capitalistas que nos explotan a todas. La meta es que no existan esos consejos. El futuro al que aspiramos no es uno donde hombres y mujeres son iguales. Es un futuro donde las categorías hombre y mujer, tal y como las conocemos, han sido abolidas. Son jaulas, son los pilares de la opresión. La masculinidad se construye sobre la dominación y la feminidad sobre la sumisión. Ambas deben ser destruidas y arrojadas al basurero de la historia. Las cuotas no son una herramienta temporal, son una tirita en una herida de bala. Son una medida de guerra, una mínima justicia reparadora por siglos de exclusión, pero el objetivo final es la revolución, una reorganización completa de la sociedad, de la economía, de la familia, del lenguaje. El futuro es un mundo donde el género ya no determina tu destino, ni tu salario, ni tu personalidad, ni si vas a ser violada o no. Un mundo donde la biología es solo un dato, no una condena. No queremos una rebanada más grande del pastel patriarcal. Queremos quemar la receta, demoler la cocina y construir algo completamente nuevo sobre las cenizas. Cualquier cosa menos que eso es una traición. Lo que mi oponente vende como avance es, en realidad, la cara sin maquillaje de un proyecto totalitario que dejaría pequeñas a las distopías de Orwell. Con el disfraz de justicia social, propone abolir el género, demoler la familia y borrar de un plumazo la masculinidad y la feminidad. Arrancar los cimientos biológicos, históricos y culturales sobre los que descansa nuestra civilización. Para imponer esa fantasía, habría que derogar la libertad individual. Cualquiera que prefiera una familia tradicional o simplemente exprese rasgos sexuales considerados opresivos, sería sometido a reeducación forzosa. Habría que negar la evidencia de que hombres y mujeres muestran, en promedio, estrategias, intereses y conductas distintas, liquidando la complementariedad que ha sostenido nuestra especie. El resultado sería un sistema de ingeniería social que, mientras intenta rehacer al ser humano a golpe de decreto, condena a la sociedad a una masa gris, sin identidades sólidas, sin familias que generen capital social, sin la energía competitiva y protectora de los varones, ni el entramado empático tejido históricamente por las mujeres. Añádase tribunales ideológicos, cuotas obligatorias, lenguaje regulado y castigos al mérito si no produce la paridad correcta. Frente a esa distopía colectivista, el futuro digno es el de la meritocracia radical. Un orden jurídico que no borre diferencias, sino que las vuelva irrelevantes a la hora de reconocer derechos y oportunidades. Un Estado que no imponga resultados, sino que proteja la libertad de cada persona, hombre o mujer, para competir, cooperar, enamorarse, formar la familia que desee o no formarla, y expresar su identidad sin la policía del pensamiento. No se dejen seducir por el canto de sirena del igualitarismo extremo. Tras la palabra liberación,
Se esconde un régimen que uniformaría cuerpos, mentes y afectos bajo la bandera de una utopía imposible. Campana final. Guantes abajo. Los 6 jueces ya sumaron, restaron y afilaron decimales hasta escupir el marcador definitivo. Feminista 475,6, antifeminista 469,1. ¿Quién ganó de verdad? Eso lo dictas tú. Desciende a la arena de comentarios, lanza tu veredicto y apunta el argumento que te voló la cabeza. ¿Aún queda adrenalina en tus venas? Entra directo al próximo coliseo. Ateo feroz versus creyente de acero. Gracias por acompañarnos hasta el último golpe dialéctico. Nos vemos en la siguiente contienda.